es olvidable si no. Y voy a compartir pantalla, me demoro un segundo en poner las cosas todas en su lugar. Ahí estamos, perfecto. Me falta dejar a los participantes para poder seguir admitiendo a los que van llegando tarde. Y solo me falta poner la configuración para que me vean solamente a mí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla cultural, que espérense que esto está un poquito, no, esto está un poquito corrido, eso es lo que pasa. Ahí. Ya, esta nueva charla cultural aquí en el country. No estamos precisamente en nuestro salón Darwin, pero este es un salón Darwin virtual muy elegante. Así que sintámonos que estamos en el country, porque en la medida que estemos todos juntos, y además se ve ahí el country, por lo menos yo ahora veo la casa del country en la esquina, no sé, ustedes me ven a mí, por supuesto, porque estoy hablando. Bueno, primero que todo, agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible esto y muchas cosas más. El main sponsor del country es el Banco Vice, y que además quería contarles que realizó el banco un concurso en Instagram, y que ya tiene un ganador, que se ganó una gift card, y que vamos a felicitar a la María José de Vicente, quien se ganó un premio. Además, los premios van a estar relacionados también con todos los delivery del country, porque todos tienen que saber que el country está haciendo delivery a la casa, en el fondo pueden encargar comida al country, así que el Banco Vice va a estar auspiciando también eso y otras cosas entretenidas. Así que bienvenido al Banco Vice. También darle la bienvenida a HBT, que es, sin duda, es reorganizar tu casa, o sea, es el lugar para armar el closet, la cocina, o sea, la cantidad de distintas cosas que tienen para organizar, desde los cajones hasta cosas tan creativas. Hoy día a mí me mandaron un basurero que se cuelga en la mesa, digamos, en las puertas, que permite poder, no sé, por ejemplo, separar todo lo que es la comida orgánica, a todos los que nos gusta hacer ese tipo de cosas. Hay cosas muy entretenidas que te pueden cambiar un espacio reducido a algo entretenido. Así que puedes encargar tu proyecto completo de remodelación o casa nueva, hecho a la medida con tus necesidades, y mejorar tus espacios que ya existen con HBT. Nos acompaña también, y esto es muy importante porque va a haber sorteo. HBT también va a mandar algún regalo, así que se incluye en el sorteo lo que HBT nos pueda mandar. Pero además está, como siempre, acompañándonos para endulzar la vida, Mulí. Así que Mulí es muy importante, porque es la característica de un chocolate artesanal exquisito, y además están con delivery directamente en mulí.cl, y aquellos que les sea más fácil también pueden encargar por Corner Shop, y es más, si tienen regalo, les doy el dato, uno manda directamente y pide que le pongan una tarjeta, así que uno queda como reino a la distancia. Uno ahora que tiene que innovar haciendo regalos de cumpleaños, es una buena alternativa. También nos acompaña hoy día, súper rico, yo que soy más fanática de los quesos que del chocolate, tengo que decirlo, queso Los Tilos, y contarles que están también en todos los supermercados, y que no solamente tienen el queso mantecoso, sino que por lo menos a mí me llegaron unos quesos variados de distintos tipos, brie, quesos ahumados, así que el que se gane el premio van a ver una bolsita absolutamente feliz, yo lo voy a llamar una bolsita dichosa. ¿Ya? Y nos acompaña también Lucafé, que evidentemente es tremendamente importante, ya que no podemos tomar el Lucafé en el country, sí lo pueden tomar en sus casas, que además del café exquisito, tienen unas tazas preciosas que uno se siente, ya que no podemos ir al restaurante, nos sentimos un poco en el restaurante. ¿Ya? Y también nos acompaña, y va a haber un premio especial, nos acompaña Elite, y Elite no es Elite de, digamos, de los pañuelitos, sino que nos acompaña Elite de un alcohol gel, que es de una calidad que realmente mata todas las bacterias. Y hoy día, en tiempo de cuarentena y en tiempo digamos, de virus, es un regalo bastante preciado. Así que aquí me acompañan todas las cosas, como pueden ver, estoy con mis libros y lleno de cosas, parezco como ya muestrario, pero lo que quiero hacer es abrirles el apetito, que aparte de la charla, después de esto vamos a hacer una trivia entretenida, y van a poder ganarse los premios. Voy a cerrar mi ventana porque yo no me aprendí todas estas cosas todas de memoria. Como podrán ver, me puedo aprender muchas cosas de historia, pero esto es más complejo.
Así que un poco para mostrarles a nuestros auspiciadores, Lucafé, para que no se olviden, miren los premios, por favor, las tacitas son fabulosas. Chocolate Mulí, o sea, los que son dulceros, este es como la panacea, ¿no es cierto? Los quesos Los Tilos, que ya les dije que tienen productos fantásticos, y HBT, que tiene todos estos organizadores de distintos tipos, y ahí tenemos a nuestro alcohol gel Elite, que no es, en el fondo también se llama Elite, pero no es lo mismo que tenemos en la cabeza. Y obviamente el main sponsor del country, el Banco Vice. Así que les damos las gracias a todos ellos por acompañarnos, y no voy a contar las cosas de la red cultural, porque efectivamente teníamos harto que contar de los auspiciadores, pero solamente decirles que esta alianza que tenemos con el country y la red cultural lleva muchos años, y nosotros en la red cultural hacemos muchas cosas toda la semana, así que cualquiera que se interese en más cosas de cultura o que quiera participar en forma permanente, tanto en cursos como en charlas sueltas, el consejo es www.redcultural.cl o en las redes sociales, donde pueden encontrar, tanto pueden seguir las mías como la red cultural, aparece todo publicado, además de la cartelera semanal, y así cada uno elige lo que les gusta. Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca. Vamos a hablar de este imperio romano. Ahí tienen el SPQR, Senatus Populoque Romano, ¿ya? Que efectivamente es el arquetipo de todos los imperios posteriores. El gran imperio romano que va a generar este mundo clásico, estas ciudades de alguna manera que van a ser ejemplo, las ciudades de mármol, blanca, de luna o Carrara, como se denomina, que es exactamente lo mismo, va a ser el arquetipo de todos los imperios. Una historia que va a ser revisada y vuelta a revisar continuamente hasta hoy día. Y vamos a ver por qué puede ser incluso hoy interesante volver a escribir una historia que ya parecía totalmente cerrada después de que Edward Gibbon lanzó su gran obra magna sobre The Rise and Fall of the Roman Empire, contando las razones del por qué había logrado asumir este imperio y cuáles habían sido de alguna forma lo que había finalmente llevado a la crisis y finalmente al colapso de este imperio. Este intento racionalista se va a imponer como una obra que va a ser absolutamente necesaria, citada posteriormente por los historiadores hasta hoy. Esta es una de las obras históricas más importantes jamás escritas. Y evidentemente parecía que ya con esto no iba a poder haber más historiografía, pero entendamos que la historiografía se escribe en forma permanente, particularmente porque van apareciendo nuevas fuentes, los historiadores trabajamos con fuentes, y aparecen nuevas luces, y sobre todo hoy día en el siglo XXI, cuando la historia comienza a trabajar con la ciencia, y cuando por primera vez tenemos informaciones que antes eran prácticamente imposibles. Hoy día nosotros podemos saber, por trabajos, por ejemplo, que se hacen en la Cloaca Máxima, que pueden definir y pueden determinar exactamente cuál era la dieta. Sí, la dieta de los romanos. Y literalmente ahí los científicos trabajan, y voy a usar la palabra que corresponde, con mierda ancestral, porque eso es, ¿ya? Y básicamente estas cosas que antes era imposible sacar esa información, hoy día las tenemos claro. Lo mismo la incorporación de la genética dentro de la construcción histórica, que ha podido demostrar, probablemente hoy día, en un mundo que está tan convulsionado, con las visiones ideológicas que tienen que ver con los sí o no racismo en la historia, probablemente el Imperio Romano habría sido uno de los lugares menos racistas que haya existido en toda la humanidad, donde de alguna manera sí habían esclavos y habían libres, pero los esclavos podían dejar de serlo y podían orgullosamente tener una vida absolutamente holgada y más que holgada, y poner en su tumba con orgullo que era, por ejemplo, Quintus, da lo mismo, L mayúscula, que significa liberto. O sea, una sociedad móvil, donde los esclavos podían dejar de serlo sin tener ningún problema, y donde los que no eran esclavos podían llegar a serlo también en base a conquista y derrota. Así que este Senatus Populoque Romano es algo que se ve incluso permanentemente hasta el día de hoy. Cuando uno va a Roma, uno se encuentra con esto en muchas partes.
ya uno se lo encuentra en los mosaicos, pero también se lo encuentra en los emblemas públicos, y por lo tanto todas las tapas podríamos decir, de las cloacas o de los servicios públicos, de la electricidad, tienen este emblema. Por lo tanto, no es raro que un libro que salió hace poco tiempo, el año pasado, de hecho, antepasado, publicado por la Mary Bird, se titulase SPQR, como una nueva historia del Imperio Romano, una mirada distinta, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Vamos a contar su historia, sí, pero también vamos a contar qué implica ser el ser romano, y nos vamos a tratar de transportar en el tiempo para sorprendernos de lo que representaba y lo que significa la romanidad, y no solo la romanidad, sino que sorprendernos también frente a los adelantos de este mundo romano. Los romanos son grandes ingenieros, y eso también lo vamos a ver para poder sorprendernos, y esa es la idea, que hoy día cuando uno se sorprende, uno se emociona, y cuando uno se emociona, uno se hace preguntas, y si nos hacemos preguntas queremos saber más. Si yo hoy día logro que ustedes se hagan preguntas y quieren saber más del mundo romano, eso sería un gran logro. Así que los emblemas romanos se encuentran por todas partes, no solo el SPQR, sino que las águilas, todos los imperios posteriores, van a tomar el símbolo del águila. Evidentemente los romanos nos han sido olvidados, y aquí vemos que hasta Playmobil tiene su SPQR. Cuando hablamos del Imperio Romano, nos referimos a esta extensión territorial en torno a lo que es el llamado Mare Nostrum, que es el mar Mediterráneo, por los romanos, y que es esencialmente un imperio que se caracteriza por la fundación de ciudades, un imperio urbano. Los romanos van a llegar a distintos lugares y van a fundar ciudades, pero no solo van a fundar ciudades, sino que van a establecer caminos. O sea, cuando nosotros hasta el día de hoy hablamos de que todos los caminos llegan a Roma, comprendamos que sí, eso era así. Roma era el lugar central, núcleo de esta red que de alguna forma, de modo de ser, que se va a extender en todo el Mediterráneo. Una red con ciudades y caminos que necesitan ser abastecidas y que se va a alimentar profundamente del comercio. Así que es una red comercial intensa y muy moderna, mucho más moderna de lo que uno podría llegar a imaginarse, y eso es lo que más sorprende de Roma. Así como Roma va a llegar a tener una gran extensión y un gran bienestar, el imperio, después de dividirse, va a caer el Imperio Romano de Occidente, y comprendamos que cuando nosotros hablamos de la caída del Imperio Romano, nos referimos a la mitad del imperio, porque la otra mitad del imperio, el Imperio de Oriente, el llamado o mal llamado Imperio Bizantino, porque en realidad el Imperio Bizantino no es más que el Imperio Romano, solo que es la mitad de la parte del imperio, va a mantener esa romaneidad y va a pretender ser la restauración de Roma. O sea, la primera es Roma, la segunda es Constantinopla, y desde el imperio llamado bizantino va a mantener esa romaneidad, e incluso va a profundizar las instituciones y va a profundizar también todo lo que es el derecho romano. Así que Constantinopla se va a elevar como la otra Roma, ¿ya? Y va a mantener esta, podríamos decir, visión y esta forma de ser, esta forma de pensar también, que va a ser esencial. Pero a la caída del Imperio Romano de Occidente se va a intentar restablecer la idea de imperio. Y cuando hablamos de idea de imperio, la idea de imperio que está detrás es la idea del Imperio Romano. Así que Carlomagno va a intentar hacer lo suyo con la formación de un imperio ahora cristiano, lo que va a ser el Imperio Carolingio. Posteriormente, Otón I va a intentar nuevamente formar un imperio que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a terminar siendo destruido con el ascenso de Napoleón. Napoleón también va a intentar hacer un imperio, y cuando se corona emperador incluso se viste como emperador romano. Y es más, tan lejos como los zares de Rusia van a establecer que las Romas son Roma, Constantinopla y luego la nueva Roma, que va a ser Moscú. Y el título zar viene de César, el nuevo César. Así que el Imperio Romano va a llegar y va a extenderse como ideal incluso hasta Rusia. Pero no solo hasta Rusia, los mismos americanos van a tener ese ideal de imperio, ese ideal mesiánico de alguna forma, que se va a manifestar y se va a ver desde lo estético hasta en el Lincoln Memorial, donde además
Abraham Lincoln está sentado sobre los fasci. Esto que tenemos aquí a los lados de Abraham Lincoln son los símbolos del poder de los cónsules romanos. Por lo tanto, el ideal romano se sigue manteniendo incluso acá. ¿Ya? ¿Para qué decir Mussolini, que va a tomar el fasci, el símbolo consular del poder consular, como el símbolo de lo que va a ser su partido fascista? ¿Ya? Y evidentemente va a querer renovar la gloria de Roma. Y por lo tanto vemos los arcos de triunfo y también los arcos de punto en su nueva visión de Roma. ¿Y para qué decir el águila, que va a ser nuevamente tomada por otro concepto de imperio, la idea de un imperio militar, en el caso de, la Alemania nazi, por una parte el tercer imperio alemán, y lo mismo sucede incluso el águila con el mundo soviético. O sea, ese ideal de imperio se mantiene en la historia y hasta hoy, o sea, hoy día todas las tendencias que hablan de esta idea de la hegemonía global también miran a este concepto de imperio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es Roma? Y aquí vamos a tener que retroceder un poco y comprender que Roma, aparte de ser lo que es, porque vamos a hablar de la parte práctica, también los propios romanos van a construir su propio mito. Y vamos a ver que una vez que el imperio ya se establece, va a ser precisamente Virgilio el que, al servicio del gobierno de turno, va a terminar de crear lo que es el mito romano. Roma tiene dos orígenes. Un primer origen, que era el origen clásico, el origen tradicional, que se vincula a los llamados mellizos Rómulo y Remo, pero Virgilio va a intentar darle un tono aún más mítico a Roma. Y va a iniciar su historia en la Eneida, la historia de Eneas, este gran viaje, con la huida de Eneas de Troya. Eneas, príncipe troyano, logra escapar de la ciudad de Troya en llamas y escapa con su padre y con su hijo. Y luego de hacer un gran viaje por el Mediterráneo, detenerse en la ciudad de Cartago, tener un romance con la reina de Cartago, ya, que era Dido, de su estirpe, desde su linaje, él se va a instalar en el Lacio, el llamado de Eneas era instalarse en este lugar, y desde su sangre, a través de Rea Silvia, van a nacer los mellizos. Así que el mito tradicional de estos mellizos de Alba Longa, que van a ser tomados por su tío y abandonados a su suerte para dejar que muriesen, que van a ser criados por una lupa, loba, y entendamos que la palabra lupa es un juego, porque efectivamente cuando nosotros hablamos en el mundo romano del lupanar, el lupanar básicamente es la casa de prostituta. Por lo tanto, la lupa podría haber sido una loba, ¿sí? Animal feroz, o bien podría haber sido una mujer, digamos, de la profesión más antigua de la humanidad que se habría hecho cargo de estos niños. Evidentemente aquí el mito y la realidad se combinan y no sabemos cuánto, y aquí la historia se funde en el mito, estos niños supuestamente, estos dos mellizos, Rómulo y Remo, criados por esta loba, habrían sido entregados posteriormente a un pastor y habrían crecido donde se supone que tendrían que haber muerto, o sea, tendrían que haber muerto muy temprano. Y por lo tanto los romanos van a tomar su fundación en la idea de estos mellizos que han crecido y que luego van a decidir en un lugar donde están las llamadas 7 colinas, en un mundo que era etrusco, vamos a hablar inmediatamente de los etruscos, en ese lugar donde están las 7 colinas, fundar una ciudad. Y es más, la leyenda de fundación de Roma tiene que ver no solo con los augures, no solo con la mitología, es más, van a ver dónde los pájaros se posan y ahí van a decidir el lugar de fundar, sino que tiene que ver también con el orden y con la guerra, la violencia. El mito cuenta una gran verdad. Roma está fundada en la violencia. La violencia es parte intrínseca de esta Roma. Y la violencia además fratricida, la cantidad de guerras civiles que va a haber dentro de Roma no van a ser pocas. Así que el mito cuenta que uno de los hermanos va a poner una línea y va a poner una ley donde va a establecer que nadie lo puede pasar, el otro hermano va a saltar y por lo tanto Rómulo va a terminar matando a Remo. Por lo tanto, el mito mismo incluye la violencia y la guerra fratricida. Y por lo tanto, Rómulo, que va a ser el fundador de Roma, va a fundar esta ciudad
y al tener una ciudad necesita gente, por lo tanto Roma se va a poblar inicialmente con lo que quedaba, básicamente con lo que había disponible, principalmente podríamos decir criminales, podríamos decir que grandes lugares han iniciado también de esa forma, pero podríamos equipararlo con el inicio de la propia Australia, que va a ser un lugar donde van a ir los primeros los prisioneros, pero que posteriormente va a encontrar un camino de civilidad también. Así que Roma va a iniciar no necesariamente con la mejor gente, incluso aquí hay una película que lo pongo aquí, que Romulus, Remus, en el fondo, el primer rey. Y no solamente la violencia de la guerra civil es parte del mito, sino que también parte del mito es el saqueo. ¿Ya? Básicamente Roma y Rómulo y todos aquellos saqueadores y criminales que habían constituido este inicio de esta ciudad no tenían mujeres y van a invitar a los vecinos a un gran banquete. Y después de este banquete van a decidir robarse a las mujeres de los vecinos. Así que el rapto de las Sabinas también es parte de este mito que incluye la violencia, que incluye propiamente lo humano y que deja una mancha de alguna forma de este inicio, que muestra la humanidad misma de lo que son las instalaciones humanas. ¿Ya? Y por lo tanto el mito de las Sabinas pasa a ser algo fundamental dentro del colectivo y de este sentimiento de culpa del inicio, este mito del rapto de las Sabinas que va a ser representado artísticamente en forma continua. Comprendamos que Roma surge pequeña, ¿ya? Y surge en un territorio que ya estaba habitado por otro. Básicamente hay que comprender que en el sector del Lacio, donde parte Roma, estaban antes que ellos los etruscos. ¿Ya? Y por lo tanto podemos hablar de los etruscos, la Etruria, básicamente, pero la Umbría ya eran también los umbros y los etruscos eran los que habitaban previamente estos territorios. Y los etruscos eran inmensamente sofisticados y tenían una serie de instituciones que los romanos literalmente les van a copiar. Los romanos van a partir en su origen y su propio mito muestra lo prácticos que van a ser. Y por lo tanto vemos que los etruscos, estas son representaciones del mundo etrusco, también van a tener cierto licenciamiento en el comportamiento que justamente Roma muchas veces adjudica que parte de su propia decadencia tienen que ver con ciertas costumbres del mundo etrusco. Roma tiene una doble identidad, que ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de la religión. Pero efectivamente el mundo etrusco tiene estructuras políticas fundamentales que Roma va a hacer suya y que también va a ser suyo muchas cosas relacionadas con incluso la arquitectura también. La tradición romana cuenta que después de Rómulo van a haber 7 reyes. La verdad es que sabemos que esta historia no puede ser y que no es imposible, porque los 7 reyes no dan para el tiempo, son muy pocos, básicamente, para el tiempo de la constitución de la llamada República, el periodo de la República Romana, que va a venir después de los reyes, de la monarquía, básicamente es un periodo muy largo, pero esto en el fondo se nota que es así como cuando hablamos de los 7 días de la creación, ¿ya? Se crea en 7 días, pero sabemos perfectamente que los 7 días no fueron precisamente 7 días. Y la tradición habla de todos estos reyes, que está Rómulo, Numa Pompilio, Tilo Hostilio, Ancomarcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y el último, que es considerado de alguna manera ya parte digamos, de la decadencia misma de la monarquía, Tarquino el Soberbio. Y precisamente estos reyes son, cada uno de ellos va a establecer las instituciones que van a ser parte de la posterior república, y por lo tanto cada uno de ellos tiene un mito, podríamos decir, que agregar a esta visión de lo que Roma representa. Es más, en el gobierno de Tarquino el Soberbio habría sido su propio hijo el que habría decidido violar a Lucrecia. Nuevamente la violencia, y en este caso la violación de Lucrecia. Lucrecia era una mujer de un romano y era una mujer tremendamente piadosa, tremendamente pura, tremendamente casta, en un momento en que en la monarquía el desenfreno era parte de lo habitual. El hijo de Tarquino el Soberbio elige a la más pura de todas, a Lucrecia, y decide violarla. La viola y después de la violación Lucrecia se suicida. Y por lo tanto, ese es el momento, el crimen de la violación de Lucrecia, que los romanos establecen como la gota que rebalsó el vaso, cuando los romanos, frente a la muerte de Lucrecia, deciden que no quieren nunca más tener un rey, y que por lo tanto van a expulsar al joven
al hijo de Tarquino el Soberbio y a Tarquino el Soberbio, y van a constituirse como una república. Y por lo tanto la república va a surgir una vez que tras el gobierno de Tarquino el Soberbio, podríamos decir, el abuso de parte de la monarquía va a culminar con esta violación de Lucrecia. Y Lucrecia va a ser recordada en la historia y evidentemente vuelta a recordar, sobre todo cuando Shakespeare posteriormente también vuelve a escribir sobre ello. Sobre toda esta historia, el principal historiador para estudiar gran parte del relato romano va a ser Tito Livio. Ya Tito Livio va a contar su historia de Roma desde la fundación, en el fondo, en varios cantidad de tomos, ¿ya? Y por lo tanto es parte, son 142 libros desde la llegada de Eneas hasta la muerte de Druso el Mayor. Y a esto se agregan más historiadores porque efectivamente los romanos van a tener como parte de su legado el no solo vivir la historia, sino que contar la historia. Así que tenemos claro que desde que llegan los primeros habitantes al Lacio, la fundación de Roma, la monarquía, y por eso dije que los 7 reyes son poco en el fondo, y la instauración ya de la república, que es el periodo más largo, hasta la constitución del imperio. La república es considerada su inicio con Lucius Janus Bruto, que va a ser el iniciador de la república, y va a ser un periodo en el que Roma va a lograr establecer sus instituciones. Por lo tanto, no solamente las ideas institucionales que estaban desde la monarquía, sino que sus instituciones que van a permanecer durante la República y durante el imperio, porque una de las gracias del imperio es que el imperio va a romper con la República, pero aquí hay varias cosas que se nos van a aparecer con el presente, pero van a parecer que siguen siendo republicanas, aunque básicamente la República ya no tiene un verdadero poder. En la época de la República, para reemplazar a los reyes, se van a establecer el cargo de los cónsules. Los cónsules son electos y duran 1 año, y son 2. ¿Para qué? Para vigilarse uno con el otro, y además como el cargo se elige, no se puede abusar del poder. Recordemos que la República nacía después de la violación de Lucrecia como un símbolo de lo que es digamos, el abuso del poder, ese concepto de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y por lo tanto, este poder pasajero, que además depende de las elecciones, hace que tengan que cuidarse también en el manejo del poder. También en este periodo de la República se va a constituir el inicio de lo que va a ser la ley romana, que van a ser desde las 12 tablas, y que efectivamente las 12 tablas van a ser la fuente de lo que es el derecho romano y las bases jurídicas de todo el derecho romano posterior, que se va a ir perfeccionando en el tiempo y que precisamente va a terminar de compilarse ya en la época en que el imperio de Occidente termina cayendo, y ya es la época de Justiniano, donde se termina estableciendo lo que es el derecho romano a cabalidad. Y por lo tanto las 12 tablas van a ser las que se van a imponer, y es más, estas 12 tablas van a ser expuestas para que todos los ciudadanos romanos de alguna manera las conozcan y entiendan la ley y apliquen básicamente la ley. Y van a empezar a surgir todas las magistraturas romanas, o sea, los cónsulos, los pretores, los cuestores, los edil, toda básicamente la estructura, podríamos decir, burocrática, los distintos cargos, que para la época de la República estaban divididos, de manera que no hubiese concentración del poder. Y por eso digo que cuando llegamos al imperio, que ya vamos a hablar de eso, el imperio lo que hace, y ese va a ser Octaviano, que va a dejar de ser Octaviano y va a pasar a llamarse Augusto, va a terminar pareciendo democrático, valga la comilla, pero en el fondo va a ir acumulando todos los poderes en su persona. Y es más, cuando Augusto toma el poder, no quiere llamarse rey, porque Roma ha jurado no tener rey. Y por eso de alguna manera va a terminar siendo Augustus, César, Caesar, en el fondo ya vamos a ver de eso, y finalmente va a constituir el imperio. La República va a tener también, obviamente, el Senado, que va a ser una institución tremendamente importante, y aquí vemos cómo las instituciones de la República son las que comienzan a aparecer y que se van a mantener incluso después durante el imperio, pero evidentemente el emperador va a tener un poder por sobre todas las instituciones y por lo tanto la idea de no rey va a terminar siendo más que eso. Entonces, la República se caracteriza por sus instituciones, por su
Estado de Derecho es lo que hace que efectivamente esta república tenga lugar. Ahora, la república va a empezar a crecer durante el periodo de la república desde esta pequeña franja que era Roma, y van a ser las guerras, básicamente, las que van a permitir la extensión del territorio. Y por lo tanto vamos a ver aquí en los tiempos, si uno ve en el tiempo, en la línea de tiempo se ve muy claro que el periodo más largo de Roma es el periodo de la República, y luego viene lo que vamos a llamar el Alto Imperio, la concentración del poder, y cuando se llega como a esta monarquía que se llama universal como concepto dentro de lo que son el desarrollo, el nacimiento, desarrollo de una cultura, que generalmente dura un par de siglos más, pero que hace colapsar a las culturas, y eso es lo que le va a pasar básicamente a Roma. Entonces vamos a ver cómo desde el ejército, que va a ser clave, el ejército va a ir creciendo y es el ejército el que va a permitir extenderse. Ya encontramos algunos atisbos de la extensión de la república en este sarcófago de Lucio Cornelio Escipio Barbado. Escipión el Barbado en su tumba establece las cosas que hizo. Y efectivamente aquí está escrito, no se nota mucho aquí, pero efectivamente aquí está escrito lo que él hizo y dice conquistó ciertos territorios, conquista esto, esto, esto. ¿Ya? Y básicamente las tumbas dicen lo que las personas hacen. Y evidentemente la gran extensión de la República va a tener que ver con la extensión hacia el sur, con la intercorporación de Sicilia, donde ya estaba parte de lo que era la Grecia Magna, que va a terminar inmiscuyendo a Roma con una batalla, digamos, con una guerra contra la ciudad de Cartago. Y estas guerras contra Cartago son conocidas como las guerras púnicas. ¿Ya? Y las guerras púnicas van a ser 3 guerras que van a hacer que Roma salga de sí misma, entre hacia Sicilia y por lo tanto Córcega, Sicilia, y que entre en este conflicto con Cartago. Y de estas guerras, Cartago tenía territorios también en Iberia, y por lo tanto va a comenzar la extensión del imperio. Como, digamos, como territorio, todavía no tenemos imperio, pero efectivamente Roma se va a extender. En el marco de estas guerras púnicas está la figura, entre otros, de Aníbal, ¿ya? Que va a cruzar en el fondo los Alpes, las montañas con sus elefantes, y que evidentemente es inolvidable, pero que finalmente va a ser derrotado por Roma. Entonces la primera guerra púnica es sin Aníbal, la segunda está ya en la época de Aníbal, y la tercera guerra púnica va a implicar ya la destrucción de Cartago por parte de Roma. Y obviamente la incorporación de todos esos territorios a lo que es Roma. Una vez que Roma ya entra en el Mediterráneo y que empieza a tener una importancia en el Mediterráneo, una de las cosas fundamentales que va a tener que enfrentar es la piratería. Y efectivamente, para combatir a los piratas en el Mediterráneo, va a surgir una figura que va a ser clave, que va a ser Pompeyo, la idea de estos líderes que ahora comienzan a tener sus propios ejércitos, y que evidentemente estos liderazgos de personas individuales con sus propios ejércitos podían ser un problema para la República, básicamente. Además, Pompeyo había logrado aplacar también la rebelión de los esclavos liderada por Espartaco. Pongo a Espartaco aquí porque básicamente lo tenemos en la retina, por no solo Kirk Douglas representando a Espartaco, sino que también por múltiples series que han ido apareciendo en el tiempo. Así que Pompeyo va a ser una figura clave que cuenta con sus ejércitos, pero que además va a ser inmensamente popular, porque no solo va a aplacar a los piratas, no solo va a aplacar a Espartaco, sino que también va a volver triunfante a Roma y va a decidir construir edificaciones para el pueblo, básicamente, para la gente. Por primera vez los líderes de alguna forma van a plasmar su triunfo para la gente. Y aquí vamos a ver cómo Pompeyo va a construir este teatro de Pompeyo, que lo ven aquí, que ya no existe. Hoy día básicamente del teatro de Pompeyo quedan un par de murallas que están entre medio de las calles, y uno tiene que saber que está pisando un territorio donde alguna vez estuvo este famoso teatro. Pero ya en la época de Pompeyo también habían otros generales importantes, entre ellos César, Julio César, y Julio César, que había tenido una campaña hacia España, en el fondo hacia Hispania, va a ver que necesita
poder hacerle collera a Pompeyo, propiamente tal, y va a decidir ir hacia la Galia. Parte de la Galia ya había sido incorporada al territorio romano, principalmente lo que se llama la Galia Cisalpina, es decir, todo lo que es el norte de Italia, y va a emprender la conquista de la Galia, digamos, hacia el norte, y estas conquistas van a ser fundamentales, principalmente va a terminar en el sitio de Alesia, donde sabemos de esto, pero sabemos de esto porque a diferencia de Pompeyo, que conquistó y que volvió triunfante y que regaló teatros a la gente, César no solo va a triunfar, sino que va a escribir su historia. Él va a contarnos la historia que quiere que nosotros sepamos y que nosotros sabemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, César nos cuenta de la conquista de las Galias y nos cuenta que en Alesia, en este lugar, se habría encontrado con un líder del mundo celta que era absolutamente bravo y fiero. ¿Ya? Se refiere a Vercingetorix, y que habría sido muy difícil de finalmente ganarlo, y después de esta lucha y de lograr, en el fondo, hacer el sitio de Alesia, Vercingetorix se va a rendir a los pies de César. Es más, voy a ser tremendamente radical, y aquí ya voy a hablar como historiadora, ni siquiera sabemos si Vercingetorix existió. ¿Y por qué digo eso? Porque la única fuente para conocer estos hechos son las historias que César nos cuenta. ¿Y qué nos iba a contar César? ¿Que se enfrentó a algo fácil? No, tenía que contarnos que había sido muy difícil y que el enemigo era digno para poder ensalzarse a sí misma. A sí mismo. La idea de César es poder mostrar de que él es efectivamente un gran conquistador y mejor que Pompeyo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo hoy día Vercingetorix se ha convertido en el líder del mundo, básicamente en el líder del mundo francés. Ya, esto, el lugar donde está la Alesia, donde tuvo lugar la supuesta batalla, y digo supuesta batalla porque insisto que no sabemos si los hechos fueron tal y cual como César nos cuenta. Hoy día se eleva esta escultura gigantesca, porque es gigantesca, toda la gente abajo tiene es grande, de Vercingetorix. Y básicamente ya en este periodo, para la época de César, la extensión sobre el Mediterráneo, la extensión de Roma, una Roma que todavía es una república, va a crecer enormemente. Es más, César, Pompeyo, Craso van a ser un triunvirato, se habían dividido las áreas de influencia, se le había prohibido a César que ninguno de ellos podía entrar con todos los ejércitos, porque en el fondo no podían pasar a llevarse uno con otro. Sin embargo, César decide pasar a llevar esta prohibición y cruzar el río Rubicón, que es de alguna manera el límite, digamos, entre los distintos lugares que se habían dividido áreas de influencia. Y por lo tanto, cuando César cruza el Rubicón, va por el poder. Eso básicamente significa, es más, César habría dicho, los dados están echados, y habría cruzado con parte de su ejército, desafiando esta división, y por lo tanto yendo por el gran tesoro que es, de alguna manera, Roma. Y evidentemente vamos a ver cómo César se va a elevar, y es más, la República va a temer a César, porque César va a lograr concentrar el poder, es más, va a entrar en un conflicto con Pompeyo. Pompeyo va a huir hacia Egipto, el gobernador de Egipto, que va a pensar cuadrarse con César, va a decidir matar a Pompeyo, cosa que César no va a estar feliz, porque César había casado a su propia hija con Pompeyo y tenía cierto cariño por Pompeyo. Y es más, el rey, digamos, el faraón de Egipto le va a mandar la cabeza de Pompeyo, y después de eso ya César se hace del poder. Y esto que se haya hecho César del poder va a hacer temer a la República, por lo que es la razón por la que César va a terminar siendo asesinado. Y posteriormente ya a César va a ascender la figura de Augusto, Octavio, su sobrino, el sobrino electo por César para ser su sucesor. Por lo tanto, César, esto que de alguna manera los republicanos, el Senado, quiere deshacerse de César, no lo van a conseguir. Así que efectivamente ya con Augusto va a surgir el imperio. Y no solo el imperio, sino que la idea de imperio, inventada políticamente desde Virgilio, básicamente, y desde el arte usado al servicio de la política. Y el imperio va a ir creciendo,
y va a tener distintas dinastías alcanzando su máxima extensión durante el gobierno del emperador Adriano. Y luego de eso, luego de su máxima extensión, podríamos decir, el origen es lo que estaba contando, que ya voy a volver a esta historia, así que no se preocupen, de alguna manera el origen del imperio, su máxima extensión, y luego va a venir el declive. La obra de Gibbon se llama, en el fondo, Rise and Fall, The Decline and Fall of the Roman Empire, ¿ya? Como de alguna manera la historia de la decadencia y ruina del imperio romano, ¿ya? Así que el imperio romano va a tener en el fondo distintas extensiones y para el momento del 476, que va a ser el momento en que Roma va a caer, ya estaba incluso el imperio dividido. Una de las características del imperio para mantenerse como tal es precisamente Augusto va a instaurar una llamada Pax, la Pax Romana. Pero entendamos que la Pax Romana de Augusto no es ausencia de guerra, más bien es pacificación, es por la guerra y desde el ejército se mantiene la unión. El ejército, que es más, esa idea de entregarle al Estado el monopolio de la fuerza, es algo que lo va a entender muy claramente el Imperio Romano. Así que la Pax Romana de Augusto es una pacificación, no es ausencia de guerra, es una paz cohesionada, digamos, con coacción, ¿ya? Pero además vamos a ver que el imperio va a ser un imperio, dije que va a fundar ciudades, va a establecer caminos y va a tener una moneda común que va a permitir un espacio comercial común de gran afluencia. Comprendamos que cuando nosotros vemos las monedas son medios de cambio que evidentemente no tienen el valor de muchas veces lo que dice la moneda que vale. ¿Para qué decir un billete? Si nosotros tenemos un billete de 10.000 pesos, el billete de 10.000 pesos, su valor intrínseco per se, no son 10.000 pesos. ¿Ya? Pero nosotros, eso equivale, es más, sabemos que vale 10.000 pesos porque hay algo que lo respalda. Y eso que lo respalda es básicamente el Estado-nación que lo emite y el Banco Central que de alguna manera cada vez que uno va a pagar con el billete va a tener ese valor. Desde que surge el dinero es un medio de cambio, tiene que ver con una confianza. ¿Ya? El dinero y el crédito son algo que, la palabra crédito viene de credo, de creer. Yo te presto plata y yo creo que tú me la vas a pagar. Y es más, yo te presto plata a ti porque confío en ti, hay una confianza. Bueno, en el dinero también pasa lo mismo, hay una confianza. Y por eso desde que se empieza a cunar moneda, se pone la cara del emperador, porque la cara del emperador es la confianza de que esa moneda es una moneda que tiene valor, que se va a cumplir la palabra. Incluso los billetes de dólares dicen, "In God we trust". Pero la verdad es que no confiamos en Dios, sino que confiamos de que ese billete va a ser válido donde lo queramos cobrar. Y Roma va a ser muy eficiente en este sentido, porque va a establecer una moneda única que va a ser válida en todas partes. ¿Ya? Entonces, básicamente, un imperio que se va a sostener por un sistema, podríamos decir, monetario, que va a ser unitario para todo un gran territorio. Así que el imperio va a ir creciendo y va a crecer, evidentemente, sobre las ruinas de la República. En la época final de la República es una época bastante difícil, es más, el propio Marco Tulio Cicerón va a acusar a Catilina en un gran discurso de querer una conjuración, una conspiración, literalmente un movimiento terrorista, y lo va a acusar directamente en el Senado. Va a emitir uno de sus grandes discursos, las llamadas catilinarias, ¿no es cierto?, que van a convertir a Marco Tulio Cicerón hasta el día de hoy en el mejor orador que jamás ha existido. Posterior a estos hechos va a ascender César. Después de cruzar el Rubicón, ¿no es cierto?, César va a hacerse del poder y va a concentrar el poder en su persona, lo que va a asustar a la República, que había jurado no volver a tener rey, por lo que finalmente son desde el Senado los propios senadores los que organizan la muerte de César. Así que efectivamente esta muerte de César, tan representada a lo largo de los siglos, los idus de marzo, ¿ya? Tienen que ver con el intento, el último intento de salvar a la República.
Pero de la muerte de César, y todavía con su cuerpo caliente, va a aparecer primero la figura de Marco Antonio, quien va a organizar el funeral de César, pero no sabía Marco Antonio que César había elegido a su sobrino, y por lo tanto vamos a tener un momento nuevamente de guerra civil, y posteriormente el propio Octavio, quien no había logrado deshacerse de alguna forma de Marco Antonio. Es más, Octavio va a conseguir el apoyo de Cicerón. Cicerón va a escribir la Filípica en contra de Marco Antonio, y posteriormente de eso, Octavio, que va a ser muy hábil, va a tener la idea: si no puedes contra ellos, únete. Y van a formar el segundo triunvirato. Pero después de ya el segundo triunvirato van a entrar nuevamente en conflicto, Lépido va a quedar fuera y se va a formar una guerra civil entre Octaviano y Marco Antonio. Para ese entonces Marco Antonio se había quedado con la parte del oriente, se había instalado en Egipto, se había convertido en amante de la examante de César, que era Cleopatra. Cleopatra tenía un hijo con César, y Marco Antonio se va a convertir en su amante. Y efectivamente en esta guerra civil, finalmente Octaviano va a lograr ganarle a Marco Antonio en la batalla de Accio, y los amantes, Marco Antonio y Cleopatra, se van a suicidar. Y tras eso va a volver Octavio, y es más, Octavio, que había sido apoyado por el propio Cicerón como de alguna manera digamos, podríamos decir, la esperanza de la República, va a comenzar a concentrar todos los poderes en su persona. El pobre Marco Tulio Cicerón va a morir antes, porque Marco Antonio, que estaba muy enojado porque había hablado en contra de él, lo va a mandar a matar. Y no solo eso, la mujer de Marco Antonio le va a pedir que es más, le corten las manos y le pinchen la lengua, le va a pinchar la lengua con sus propias, digamos, horquillas del pelo, una cosa tremenda. Y por lo tanto, Marco Tulio Cicerón, que era el gran orador que podría haber contenido en cierta forma la República, ya no va a estar, y por lo tanto el joven Octavio va a terminar acumulando los poderes, va a decir que él no quiere ser rey, ¿ya? Y no va a aceptar ser llamado rey, pero va a ser nombrado finalmente Augustus, ¿ya? Y por lo tanto va a ir concentrando el poder, y no solo eso, sino que va a crear un relato. Esa idea, ese legado de César de contar la historia, va a contar un relato y va a crear este mito de la propia Pax Romana, que va a permitir justificar y aceptar el imperio. Así que efectivamente va a concentrar incluso el cargo de pontífice máximo, ¿ya? Y posteriormente incluso al nivel de ser el mismo deificado. Vamos a ver cómo él construye esta idea. Pero antes de volver y seguir en la política, nos vamos a ir a Roma, a la Roma del imperio. El propio Augusto va a decir que él recibió una Roma de ladrillo, y que la convirtió en una Roma de mármol, en una ciudad de mármol. Y efectivamente en Roma existían las llamadas ínsulas, ¿ya? Todavía los vestigios romanos nos permiten ver las ínsulas, y las ínsulas eran básicamente edificaciones donde vivía la gente y eran de ladrillo. En muchos lugares, específicamente en Pompeya, uno puede ver vestigios de lo que eran las construcciones romanas, específicamente de ladrillo, ya que era la mayoría de las construcciones de lo que era la ciudad de Roma, que nos permite visualizar y dimensionar cómo habría sido esa Roma de ladrillo. Pero efectivamente vemos que la recreación de la Roma imperial que siempre vemos va a ser, obviamente se va a ir construyendo en el tiempo, pero en gran medida se debe a esta visión del propio Augusto, que tiene que ver con la política. La política y los políticos quieren mostrar grandeza, y la grandeza se muestra desde el arte y desde las edificaciones públicas. Las edificaciones públicas son los que muestran que los gobiernos han hecho cosas, dejan legado, podríamos decir. Entonces, esa Roma de mármol que va a ir transformando el panorama romano, va a ser parte de este legado del imperio que inicia con Augusto. Evidentemente para la época de Augusto no existía el Coliseo, ¿ya? Pero él ya va a agregar al foro, que ya sí existía, ya se había agregado el foro de Julio César, va a agregar su propio foro, ¿ya? Y además va a tratar de comunicar desde estas instalaciones un relato que es fundamental para que la política funcione. La política funciona sobre las emociones, y por lo tanto cuando uno logra generar emoción positiva, esos gobiernos de alguna manera se mantienen. Y los romanos van a ser
precisamente habilísimo en ese relato. ¿Ya? Y por lo tanto podemos ver que en este periodo la construcción y la incorporación del mármol, el mármol de Luna, ¿ya? Luna se denominaba al lugar que hoy día llamamos Carrara, o sea, efectivamente el mármol de Luna es lo mismo que el mármol de Carrara. Ahora, independiente de que Augusto va a concentrar el poder, va a mantener las instituciones y las divisiones. O sea, efectivamente, la sociedad romana estaba dividida en patricios, en plebeyos y en esclavos, pero una sociedad móvil. El que era esclavo podría dejar de serlo, ¿ya? Y podía llegar, en el fondo, a subir socialmente. Va a mantener también las instituciones, ¿ya? Y va a mantener también, en el fondo, las instituciones republicanas sin un poder ahora real. Pero eso va a parecer que sigue siendo una república, aunque es ahora un imperio. Una de las cosas fundamentales que va a tener Roma y que va a ir avanzando Roma va a ser la ley romana, que partió con las 12 tablas y que se va a ir estructurando a lo largo del tiempo en lo que va a ser el derecho romano, admirado incluso hasta el día de hoy, porque los romanos van a ser muy prácticos. Los romanos se van a preocupar de cosas reales, de las transacciones cotidianas de la gente, de la compra-venta, de alguna manera cosas que parecen es más, de la dote, de la restitución de la dote, de la disolución del vínculo y cómo de alguna manera se hacen contratos entre individuales. ¿Ya? Entonces vemos también que es bien increíble dentro del derecho romano que las mujeres dentro de Roma tenían una cantidad de derechos importantes. ¿Ya? Una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Es más, las mujeres tenían la dote y si se disolvía el vínculo podían restituir esa dote. ¿Ya? Por lo tanto, algo que posteriormente en la historia de las mujeres no va a existir. Imaginemos Roma, que era una ciudad tremendamente atisbada, con una cantidad importante de habitantes, no va a haber ciudad tan grande sino hasta la época post-revolución industrial. Por lo tanto, Roma era una ciudad donde sucedían muchas cosas, donde en el foro de alguna manera se hacía la vida completa. El foro es el mercado propiamente tal, donde se vivía la vida romanamente. Mucho se ha escrito de la vida cotidiana hoy día, particularmente porque la historiografía del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX va a avanzar hacia lo que denominamos historia de las mentalidades, historia de la vida privada. O sea, hoy día hay un interés de saber cómo vivían los romanos, qué comían los romanos, y eso permite que haya estudios que efectivamente trabajen, como dije yo al comienzo, en la cloaca máxima, tratando de entender cómo vivían y cómo se alimentaban los romanos. No solo eso, sabemos también que a través de los vestigios podemos saber lo sofisticado, el nivel de sofisticación que tenían los romanos era bastante exquisito. Lo mismo sucede con respecto a la educación. ¿Ya? La educación era parte esencial para transmitir estos valores que vamos a llamar republicanos, este concepto de la república, que independiente de que se convierta en imperio, va a mantener su cierta estructura. Por lo tanto, la educación es fundamental para enseñar un modo de ser, un modo de habitar que podríamos llamar la romaneidad propiamente tal, lo romano. ¿Ya? Y evidentemente aquí vemos cómo además, hablé del comercio, de ciudades, de caminos, el comercio es esencial. ¿Ya? Los romanos entendían muy claramente, y van a tomar esa una idea griega, de la separación del ocio, como decía Aristóteles, el ocio es el tiempo libre para pensar, y que implica para Aristóteles el ocio, implica tener tiempo libre. Y además, Aristóteles decía que el ocio para hacer filosofía, el tiempo libre para pensar, era incompatible con el matrimonio. Porque un hombre casado no tiene ocio, no tiene tiempo libre para pensar. ¿Ya? Y por lo tanto, el ocio, que era entendido, ese tiempo libre, que por supuesto los romanos le van a agregar ya no solamente lo filosófico, sino que el tiempo libre y también los pasatiempos, va a oponerse a lo que es el negocio. El negocio es el tiempo ocupado. Si el ocio es el tiempo libre, el negocio es el tiempo ocupado. Y básicamente Roma va a tener un equilibrio entre esos dos mundos, que se ve muy claramente en lo que es la ciudad de Pompeya y la ciudad, por ejemplo, de Hercolano. La ciudad de Pompeya va a ser cubierta por el Vesubio el año 79, lo mismo que la ciudad de Hercolano. La ciudad de Pompeya era una ciudad del negocio, y uno camina por la ciudad y uno se da cuenta que aquí había una panadería y al lado hay un fast food. Sí, los romanos inventan el fast food, ya les voy a mostrar eso. ¿Ya? En la ciudad del lado, que era Hercolano, era la ciudad del ocio. Y efectivamente las dos ciudades están muy cerca y la gente generalmente visita Pompeya y no visita Hercolano, que es donde estaban las mejores casas. Sabemos que los romanos eran tremendamente caseros
y es más, los romanos van a tener una doble religión. Por un lado van a incorporar, porque Roma cuando se extiende decide helenizarse. ¿Ya? Es más, cuando Roma conquista desde la República Corinto, se admira por lo griego y decide incorporar lo griego así y toman también los dioses griegos. Y por lo tanto, Zeus se convierte en Júpiter, ¿no es cierto? Atenea se convierte en Minerva, Hera se convierte en Juno, en fin, le cambian literalmente los nombres a los dioses. Pero los romanos tienen una doble religión. Una es la religión digamos, griega, con todos estos dioses y este panteón, y la otra es la religión ancestral romana de los, digamos, de todos los antecesores, más de los lares y los penates. Y por lo tanto la casa, el concepto del pater familia, quien es además el sacerdote familiar, va a ser algo que se va a mantener. Entonces, efectivamente vemos en las representaciones de Roma constantemente este concepto de la casa romana, el pater familia, la familia romana, ¿ya? Que se mantiene obviamente en la construcción también con este patio central donde la familia vive. Vemos también en muchos frescos, de alguna forma, esta sofisticación del mundo romano que todavía podemos en el fondo completar, y es más que esto mismo se extrapola cuando vemos las series de época que evidentemente se basan en todas estas ilustraciones que nos muestran la forma de vivir de los romanos. Yo dije que los romanos, el mundo romano se mueve por los caminos, por el comercio, y efectivamente no solamente los caminos por tierra, sino que el Mediterráneo es la gran carretera comercial. Y por lo tanto podríamos decir las rutas comerciales van por tierra y van por mar. Y de distintos lugares se van a traer distintas cosas que van a llegar a Roma. Roma es un gran mercado, es la gran ciudad que tiene más habitantes, y alimentar y mover a Roma implicaba un gran esfuerzo de logístico comercial, que evidentemente la moneda única era algo importante, una moneda que tenía valor en todas partes, pero también los caminos debían ser buenos para poder transportar todos los bienes que debían moverse. Así que el comercio, yo siempre he dicho, es el gran motor de la historia. El hombre en la caverna, cuando todavía no tenía ni siquiera lenguaje, el hombre inventó el lenguaje haciendo ruido, y de pronto alguien dijo fuego, y el otro lo miró y se pusieron de acuerdo que fuego iba a significar fuego. En la caverna se inventó el lenguaje, y la escritura, ojo, se va a inventar para hacer negocios. Yo siempre digo, la escritura no se inventó ni para hacer filosofía, ni para hacer poesía. Las primeras tablas sumerias, lo que dicen, tienen que ver con transacciones comerciales, con deuda, básicamente. Porque uno de los problemas de las culturas orales es el recordar, el no olvidar. El olvido es el gran temor. Y por lo tanto, la escritura, lo primero que va a plasmar una vez que se inventa, son precisamente esas cosas que no hay que olvidar. ¿Cuánto me debes? ¿Y cuándo me debes pagar? ¿Ya? Entonces, el comercio es el gran motor de la civilización en toda la historia. Y evidentemente las rutas comerciales del mundo romano van a ser ejemplares, porque van a generar este Mare Nostrum, esta carretera que va a permitir una conexión desde el oriente, digamos, alrededor, digamos, hasta Roma, y desde incluso hasta Britania, que se va a incorporar posteriormente al imperio. Los productos que van a llegar a Roma hoy día asombran cuando uno ve las cosas, digamos, en los museos de la vida cotidiana, desde estos aros que los quiero al tiro, o sea, me los pongo al tiro, en 2 segundos. Maravillosos, muestran un nivel de sofisticación no menor. Muestro algunos productos que llaman la atención de esta sofisticación, porque siempre nosotros pensamos de que porque es antiguo es menos que nosotros. Nos creemos el fin y de alguna manera el centro del universo porque tenemos WhatsApp, y tenemos que comprender que probablemente muchos momentos de la historia fueron bastante más sofisticados que nosotros mismos, ¿ya? Y eso precisamente es el arte el que muestra esa sofisticación. Fuentes como esta, que muestran el nivel de globalización del imperio, se encuentran en todas partes del imperio, porque básicamente estos son los platos que usaban para comer. Los romanos van a inventar el fast food, y esto se encuentra en muchas partes. Vidrio, ya vidrio, trabajo de vidrio ya real, vasos de vidrio. Los romanos tomaban vino, por supuesto, y como el vino corresponde, se tomaba en vidrio, ya no sería poco glamoroso. Miren, por favor, este baúl, ya que muestra un nivel artístico impresionante. ¿Para qué decir la ruta hacia el oriente, la conexión comercial? El comercio nunca se detiene. Yo les dije que para los romanos la casa
y la forma de vivir, los bienestares vienen del comercio, pero la casa es el gran santuario donde el pater, familia, es digamos, el sacerdote de la casa y le rinde culto a los ancestros, así que los lares y los penates se encuentran en todas partes. Incluso aquí podemos ver ya los fast food y se ve este culto a los antepasados. Entonces, en todas partes uno encuentra estos pequeños altares que son altares de la familia. Entonces, la religión romana es una doble religión. Por una parte, los lares y los penates, y por otro lado, los dioses adoptados, que ya vamos a ver que el propio Augusto va a hacer una construcción importante de templos a los dioses. Y entendemos cuando hablamos de templos romanos, no nos estamos refiriendo a las iglesias cristianas donde deben albergar a la gente que asiste al rito. No, el templo es una edificación pequeña en su interior, que en el centro tiene la escultura del dios a quien se le dedica ese templo. ¿Ya? Los dioses griegos y para el mundo romano no requieren de la devoción que posteriormente el cristianismo va a exigir. Básicamente muestran el favor de esos dioses para con el gobernante. Por eso mismo Augusto va a construir una cantidad de templos importantes. Ya Julio César dice que la dinastía Julia viene de Venus, y vamos a ver que el mismo Octaviano dice que, claro, él es pariente de Julio César, por lo tanto tiene el favor de Venus, pero cuando él logra imponerse va a construir unos templos a Marte, y por lo tanto se va a adjudicar que Marte también está con él. Y posteriormente en su casa, en el Palatino, va a ser construir otro templo. Esa idea es la idea pública de los dioses están conmigo. Así que vamos a ver que los templos romanos, que además el propio Augusto durante su reinado va a iniciar lo que va a ser la construcción del Panteón, que posteriormente se va digamos, a remodelar, pero el Panteón se conoce todavía como el Panteón de Agripa. ¿Ya? El Panteón Agripa va a ser, en el fondo Augusto cuando asume, tiene dos grandes colaboradores. Uno es Agripa, que va a ser el militar que le va a permitir muchas cosas, y Agripa, el panteón se llama el Panteón de Agripa, y el otro es Mecena. La palabra mecena nosotros la llamamos hoy día a los que fomentan y apoyan el arte. Bueno, Mecenas, amigo de Octavio, va a ser el que le va a dar la idea a Octavio de usar el arte para fines políticos. Contar ese relato, mostrar desde las construcciones y desde el relato, no solamente va a apoyar a los artistas y a los arquitectos para la construcción no solo del Panteón, sino que también del Arapachis, que ya vamos a hablar ahora de ella, sino que también en la construcción del relato va a apoyar a Virgilio, va a apoyar a Ovidio, ¿ya? Y varios de los grandes poetas romanos van a estar apoyados por eso. El Panteón es el ejemplo máximo de la arquitectura romana y obviamente la admiración en la arquitectura por los siglos de los siglos, incluido, es más, cuando el mundo vuelve a lograr una cúpula, va a haber pasado mucho tiempo y eso va a ser recién Filippo Brunelleschi en la Santa María del Fiori, en la ciudad de Florencia. Y por eso hay que comprender que de ahí en adelante la cúpula es un símbolo del poder político que quiere mostrar poder como a la usanza de Roma. Florencia es una ciudad poderosa que ha subido por podríamos decir, el auge de la banca, pero vamos a ver que inmediatamente después Roma va a contratar a Miguel Ángel Buonarroti, que va a ser parte del proyecto de San Pedro, y la cúpula. San Pedro también tiene una cúpula. Posteriormente piensen cuando se quema Londres, en el año 1666, el proyecto de reconstitución de Londres incluye, o más bien, es el manejo de un arquitecto que se llama Christopher Wren. ¿Y qué hace Christopher Wren? Construye San Paul con una cúpula. La cúpula es parte de esta lección que se enseñó desde Roma, de que la política se maneja desde la propaganda y el arte, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo los dioses van a ser parte de esta propaganda, que dioses están conmigo y que dioses no están conmigo. El Panteón además era el lugar que albergaba a todos los dioses, por lo tanto todos los dioses están conmigo. Y Augusto va a ser tan hábil que va a hacer construir este altar, que es el llamado Arapachis, que es el altar de la paz romana. Yo traje la paz, yo soy el que, gracias a mí, este mundo está en paz. Y aquí va a culminar y va a completar, podríamos decir, el mito. Entonces, en un lado tenemos los mellizos, Rómulo y Remo, que fueron alimentados por la loa, y al otro lado está Eneas,
príncipe troyano, que además podríamos decir Eneas mismo era un extranjero. Ese concepto de que Roma está constituido desde extranjero va a ser reforzado con la pluma de Virgilio y de los poetas. Y no solamente eso, vamos a ver cómo la multiculturalidad de Roma se va a manifestar y la podemos ver desde los propios retratos de los que constituyeron parte o vivieron en Roma. Entonces, efectivamente, Roma va a ser un imperio multicultural, donde además vemos varias ilustraciones que muestran a las mujeres también educadas, en el fondo las mujeres también se educaban, que va a albergar y que va a permitir o va a reunir, podríamos decir, a todos. ¿Ya? Entonces, básicamente esta idea de todos los lugares, en el fondo, juntos con Roma. El comercio dije que era esencial y podríamos decir el combustible, o más bien la energía que movía a Roma, era el aceite de oliva. El aceite de oliva era esencial para Roma y efectivamente no solamente para aliñar las ensaladas, como lo usamos nosotros hoy día, sino que el aceite de oliva era el que permitía que hubiese luz, o sea, se iluminaba, que permitía poder, en el fondo, nutrir o hidratar la piel. El aceite de oliva se usaba básicamente para todo, para los ungüentos, pero también para la luz misma, para la energía. Estas ánforas que recogían o que traían el aceite de oliva por todas partes, llegaban por millones. Los romanos van a plantar, una vez que ya después de las guerras contra Cartago, las guerras púnicas, ocupan Hispania, van a plantar toda España lleno de aceite, digamos, de oliva, porque el aceite de oliva era esencial para el funcionamiento de la ciudad, de la urbe romana. O sea, la cantidad de aceite de oliva que se necesitaba para iluminar, estas son las lámparas que se usaban con aceite de oliva, es tan grande que este monte que está en Roma, que se llama el Monte Testaccio, no es una montaña. Esto es básicamente un vertedero, ¿sí? En el tiempo y en la historia, de las, digamos, de las fuentes, de los receptáculos que traían el aceite de oliva desde muchas partes. Se llegó a construir literalmente una montaña, ¿ya? De la cantidad de, digamos, de greda, y que por todas partes alrededor del Monte Testaccio está lleno de estos vestigios. ¿Ya? Este es el producto, de hecho, si ustedes se meten a Christie y a Sotheby's, siempre se rematan, pero de esto hay cantidad, así que rematar una de esas, no piensen que es caro, no es caro porque hay mucho. ¿Ya? Hoy día, en lo que es el Monte Testaccio, es un sitio arqueológico donde se estudia muchas cosas porque se han encontrado más cosas que simplemente los vestigios de la abundancia de aceite de oliva, y podemos afirmar que el motor o la energía de Roma era la oliva. Pero evidentemente el aceite de oliva y todas las cosas llegaban a Roma por sus caminos. Los caminos romanos son asombrosos y efectivamente las rutas romanas, todos los caminos llevaban a Roma. Y tenían que ser buenos caminos porque tenían que traer cosas desde lejos con carros pesados, con tracción animal, y evidentemente los caminos romanos no solo son buenos, sino que han durado, los romanos construían para la eternidad. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, esta ruta, que es genial, porque los romanos veían todo esto como nosotros vemos hoy día y leemos un mapa del metro. Entonces, básicamente, conexiones en distintos lugares que permitían que todas las rutas, efectivamente, llegasen a Roma. Este es un plano de las rutas romanas, que evidentemente parece muy plano, pero la lógica de este plano es esta. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esas 5 grandes rutas llegaban hacia la ciudad de Roma, ¿ya? Y la más importante era sin duda la vía Apia, pero no era la única, es una de las vías que llegaban a la ciudad de Roma. Y desde distintos lugares se traían distintos productos. Construir los caminos no era algo fácil, porque además tenían una tecnología, eran ingenieros inteligentes, que es más, es divertido, porque muchos caminos romanos que todavía se usan están impecables, frente a caminos modernos que se llenan, como dicen los chilenos, de eventos. Pero básicamente este es un corte, digamos, lateral de un camino romano que muestra cómo se construía. Entonces, primero, en el fondo, se usaba piedra molida y luego gravilla, ¿no es cierto? Y los romanos tenían una especie de amalgama que es una especie de cemento. Así que así se ven los caminos romanos, que en muchas partes de Europa uno puede caminar por estas vías que todavía están presentes. Así que, efectivamente, todos los caminos llevaban a Roma.
Y es más, todo se medía en distancia de días, y por lo tanto, desde Lutecia, que es París, hasta Roma, eran 29 días ya para un soldado a pie. Y en el camino estaban estas marcas que decían textualmente dónde estaba la próxima posada. Por lo tanto, los caminos no solamente eran transacción, sino que implicaban también comercio, implicaban restaurantes, implicaban alojamiento, implicaban obviamente puentes. Los puentes son esenciales para poder lograr que los caminos sean viables. Así que los romanos van a ser ingenieros que, yo siempre digo, con su arco de punto pudieron llegar más allá, no solamente en distancia, sino que también posteriormente en altura. Por lo tanto, en todas las ciudades, en el imperio, aquí está la ciudad de Córdoba, nos encontramos con estos puentes romanos que todavía están absolutamente impecables. Además, los romanos van a dividir todo en provincias, las provincias romanas, que evidentemente están divididas y conectadas con el imperio a través de las vías. Y en las provincias, a su vez, van a construir ciudades y caminos. ¿Ya? Estas son las provincias romanas de Britania, y no solamente las provincias, sino que aquí vemos las ciudades y los caminos. ¿Ya? Entonces, las antiguas provincias romanas van a llevar la romanidad a todos los lugares donde Roma llegó. Y por lo tanto, nosotros vemos, por ejemplo, la ciudad de Leptis Magna, que hoy día es Libia, digamos, tan lejos como Argelia, o sea, en África nos encontramos con ruinas romanas increíbles, que la verdad es que llama la atención, ciudades romanas urbanizadas al mismo estilo de Roma, en medio del desierto, y evidentemente donde iban los romanos, llevaban un circo, llevaban un teatro. Los romanos entendían claramente que la política era pan y circo. ¿Ya? Y nos encontramos también con mausoleos al estilo romano, estas son todas ruinas del norte de África, ¿ya? Que impresiona ver ciudades. Libia, ¿para qué decir? Libia tiene, Leptis Magna es una de las ciudades más fantásticas de los vestigios romanos. Las mejores ruinas romanas no están en Roma, de hecho, el foro es bastante confuso. Yo me emociono en el foro porque aunque veo vestigios bastante, digamos, fragmentarios, entiendo qué significa el foro romano y puedo completar la realidad en mi mente. Pero efectivamente hay ciudades en otros lugares, digamos, del imperio y en otros lugares de Europa que son bastante más completas que las propias ruinas que se encuentran digamos, en Roma misma. Formas de vivir, formas de habitar, mosaico, sofisticación se van a encontrar en todas partes. Esto es Marruecos, en el norte de África, ¿ya? Y aquí vemos la ciudad de Volubilis, con el arco de punto nuevamente. En Tunisia también nos encontramos con ruinas romanas, con templos completos, con teatros, de hecho, con arenas completas en lo que es la ex Cartago. Entendamos que Cartago fue destruida después de las guerras púnicas y fue reconstruida como ciudad romana. Coliseos completos que no son el Coliseo Flavio, se encuentran, de hecho, Siria, Palmira, que es uno de los lugares que nos estuvo más complicados principalmente con el ISIS, porque amenazaban con romper esta ciudad magnífica. De hecho, dinamitaron unos templos menores, pero la ciudad está ahí para mostrar la grandeza de Roma. En Siria hay una cantidad de vestigios romanos realmente impresionante, fragmentos de ciudades que muestran parte de este gran esplendor, para qué decir los mosaicos, que son de las cosas más increíbles. En Arabia, aquí un poco para mostrarle, Jordania, ya muestro en distintos lugares para mostrar cómo las provincias son partes de llevar un modo de ser, una cierta civilización a, digamos, los distintos lugares conectados a través de estos caminos. Templos completos, ya esto en el Líbano, ¿ya? Que efectivamente todavía están ahí presentes para hablar de ese viejo esplendor. ¿Ya? Entonces, aquí para que vean que es masivo y que no solamente es un fragmento, sino que, por ejemplo, si nos vamos a Croacia, nos encontramos con esta arena, ¿ya? Nos encontramos con la arena de Arles, en el sur de Francia, y para qué decir, ahí está la ciudad de Arles, que era una ciudad romana,
Y esta es la arena de Nîmes, que está absolutamente completa, como edificio y como arena, todavía se hacen espectáculos ahí. En Nîmes, además, está la Maison de Carré, que es esta, que es el templo romano mejor preservado del mundo. ¿Y para qué decir la ciudad de Pompeya, que es un lugar donde podemos caminar y donde podemos encontrarnos con el modo de vivir de los romanos? Dije que Pompeya era la ciudad del negocio, y esto que vemos aquí en muchos lugares de Pompeya, es lo que los romanos llamaban el fast food. Los romanos vivían en las ínsulas que eran muy pequeñas en espacio, que era donde vivían, y por lo tanto su vida la hacían fuera de sus departamentos, digámoslo así. Y por lo tanto, estos eran en el fondo restaurantes donde la gente iba a comer, y aquí estaba la comida y se servía como fast food. En esto nos encontramos no solo en Pompeya, sino que en muchos otros lugares nos encontramos con vestigios como esto, ¿ya? Tabernas. Las tabernas son esenciales porque la vida del romano se hacía afuera, la panadería, evidentemente. Por lo tanto, el comercio estaba presente, el negocio estaba presente en todas las ciudades. Y la vida diaria, a los romanos les gustaban muchas comunidades, desde ya los romanos van a ser tan prácticos que su vida se va a mover por el negocio, y por lo tanto van a crear espacios públicos comunitarios para hacer negocio. Y básicamente los baños públicos, los baños que es para ir al baño, literalmente, eso es un WC, varios WC, los baños públicos, no para bañarse, van a ser lugares donde los romanos hacían negocio. Y evidentemente este tiempo, que es un tiempo que todos tenemos que ocupar, podía ser un tiempo útil. Lo más perturbador de todo, que a mí siempre me ha perturbado, es saber, bueno, esto era bastante limpio porque en el fondo el baño, por debajo había agua que corría y por lo tanto habían cloaca, la cloaca máxima era importante, pero estas esponjitas que están aquí eran compartidas. Eso es algo que a mí me perturba hasta el día de hoy, de solo imaginármelo. Y hay baños más elegantes, menos elegantes, donde se hacían negocios. Y de estos baños públicos hay vestigios en todas partes. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ver que este es un modo de habitar y de ser propiamente romano. ¿Ya? Nos encontramos con estos baños que además se conecta con las cloacas. ¿Ya? El agua es fundamental para las ciudades. La cloaca máxima es probablemente el ejemplo más claro en Roma, que cruza toda la ciudad de Roma, y que además, para los que puedan alguna vez, es súper recomendable conseguirse un tour por la cloaca máxima, se puede, ¿ya? No son tours abiertos, se pueden conseguir, pero efectivamente esto es un ejemplo de lo que es en el fondo la ingeniería en acción, la impresión increíble de lo que lograban los romanos, porque cosas como estas no van a ver hasta posterior a la Revolución Industrial, y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Por lo tanto, esta cloaca que separaba las aguas limpias de las aguas turbias, que va a ser el gran drama de Occidente posterior, que va a traer la peste, los romanos la tenían resuelta. Y no solamente eso, sino que a los romanos les van a gustar los baños, ahora sí, los baños para bañarse. Y por lo tanto, los baños que van a llevar a todas partes, donde además tenían el llamado caldarium, el llamado frigidarium, eran abundantes en todas partes. Probablemente el emblema de los baños romanos hasta el día de hoy está en la ciudad hoy día de Bath, que así se llama por los propios baños romanos, la ciudad de Aquasulis, donde efectivamente el museo de los baños, estos son los baños romanos originales, que posteriormente se iba a construir esto durante las épocas georgianas y posteriormente victorianas, que le van a agregar estas esculturas romanas arriba, pero hoy día hay un museo realmente increíble de lo que era la ciudad de Aquasulis. Y baños como este hay en muchísimas partes, pero evidentemente para que haya baño tiene que haber agua. Así que una de las cosas que los ingenieros romanos van a hacer va a ser traer agua a través de los acueductos, que esto es realmente impresionante, a todas partes. Este es el famoso Pont du Gard, que hay que decir que pararse ahí es la cosa más emocionante que puede existir. Eso también está en el sur de Francia. Pero edificaciones como esta, que fueron construidos para la eternidad, tenían razón los romanos, ahí están todavía y están perfectas. Ya eran constructores de puente, constructores de acueductos, y los puentes romanos y los acueductos romanos se caen. ¿Ya? Es más, estos ingenieros no estudiaban ingeniería,
sin embargo, eran absolutamente geniales. Ahí está el acueducto de Segovia y muchos acueductos más. Pero no solo eso, los romanos tenían cañerías, ¿ya? Varias de estas cañerías además tenían también plomo, eso muchos dicen que era parte de, digamos, de los problemas que va a tener Roma después. Nos falta la teoría que plantea que Roma tiene una decadencia precisamente por eso, pero la verdad es que es impresionante que hayan tenido, uno se encuentra en varios lugares con estas cañerías de distintos tipos, algunas de metal, otras no. Esto es una foto mía en Bath, ¿ya? O sea, ahí están las cañerías romanas desde la época, digamos, muy antigua. No solo eso, tenían losa radiante, tenían calefacción central en sus casas. El agua entraba por debajo y había doble suelo, y esto se inundaba de agua caliente, ¿ya? O sea, una cosa realmente impresionante, que evidentemente los hacía vivir de un modo bastante bien. Incluso aquellos que no tenían grandes casas vivían su vida pública afuera y solamente dormían en las ínsulas. Y la vida se hacía en el foro, por eso el foro, que era este lugar público, en la plaza donde se hacían todos los negocios. Así que junto con esto el mercado de Trajano, que está la parte cerrada del mercado de Trajano, era esencial. Así que efectivamente el mercado es lo que movía a Roma. Y no solo eso, sino que Roma llevaba la política con este pan y circo, que evidentemente el pan tenía que llegar a todas partes, y los circos, el entretenimiento para mantener tranquilo al llamado, ¿no es cierto?, populacho, tal igual. Así que evidentemente que ahí nos encontramos con la construcción de todos estos anfiteatros, el anfiteatro Flavio, como se llama realmente el Coliseo, pero anfiteatros y entretenimiento se van a encontrar en todas partes, ¿ya? Así que nos encontramos con teatro y con anfiteatro en distintos lugares donde Roma va a llegar. ¿Para qué decir los avances en medicina? Donde no solamente van a tomar a Hipócrates, Galeno va a continuar en el fondo con cosas bastante avanzadas, independiente que, y de hecho van a ser la base de la medicina durante largo tiempo, hasta el movimiento científico, podríamos decir. Los romanos se definían por lo que eran, y es más, cuando se enterraban, decían qué es lo que ellos habían hecho, el valor de lo que ellos hacían era el valor social que podían entregar. Es más, esta tumba, una de las tumbas más emblemáticas, que es una tumba de Eurístaces, que está a la entrada de Roma, y que Eurístaces era un panadero, y él hizo construir una tumba como un horno de pan, y arriba incluso aquí aparece cómo en el fondo él hacía el pan. Cada uno definía a través de las tumbas, y una de las cosas más entretenidas, si uno lee un poco de latín, es leer las tumbas para poder encontrarse con esos romanos, que además nos cuentan quiénes fueron y qué hicieron. Básicamente el imperio va a tener 4 grandes dinastías, la dinastía Julia, que inicia con Octaviano, ¿ya? Y que va a extenderse en el fondo hasta, digamos, por un primer periodo. Luego va a iniciar la dinastía Flavia, ¿ya? De hecho el último, Julio va a ser Nerón, ¿no es cierto? La dinastía Flavia, que es Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. La dinastía Antonina, ya donde está Nerva, Trajano, Adriano, la máxima extensión del imperio va a llegar aquí, Antonino Pío, que es lejos el más buen mozo de todos los emperadores, ¿ya? Pero aparte de ser buen mozo no es el más importante ni mucho menos, pero sí en los emperadores filósofos como Marco Aurelio, y posteriormente la decadencia ya con su hijo Cómodo. Y luego viene la dinastía Severa, que todavía son los últimos emperadores importantes, ¿ya? Pero tras eso va a venir la crisis, ya los gobernantes de la llamada anarquía militar y digamos, los emperadores llamados Ilirio, y luego va a venir el Bajo Imperio, que es un imperio que comienza de alguna manera con la llegada de Diocleciano, y donde básicamente los cimientos de Roma, principalmente las creencias de Roma, comienzan a tambalear. Así que este es el periodo de las grandes persecuciones, porque precisamente es la decadencia de una sociedad la que establece la intolerancia, ¿ya? Y por eso mismo, la época de Decio, ya Diocleciano, van a comenzar las grandes persecuciones, ¿ya? Pero tras Diocleciano va a venir Constantino, que va a darle libertad a los cristianos, y finalmente Teodosio, que va a establecer la religión oficial del imperio, la religión cristiana, ¿ya? Y luego de eso, en el fondo, van a venir grupos menores, ¿ya? Y finalmente la caída del imperio. Pero la historia del imperio inicia, ya lo hemos mencionado, con Augusto.
este joven Octaviano que va a acumular el poder y que se va a inventar a sí mismo como una figura supra, y que además va a convertirse en el arquetipo de todo lo que deben ser los emperadores de él en adelante. Y cada emperador va a dejar una huella, ¿ya? Por lo tanto, en la época ya de Octavio, la conquista y el concepto de la conquista y los arcos de triunfo van a aparecer. La idea de que el emperador debe construirse una casa que muestre políticamente su grandeza también lo va a establecer por primera vez Augusto. Y además Augusto va a construir en vida su panteón, diciéndole a los romanos: yo soy romano, yo me voy a quedar en Roma. Y para que ustedes sepan que yo me voy a quedar en Roma, voy a construir mi tumba en vida, para decirle a ustedes que me voy a quedar. Y va a construir un montón de templos para mostrar que él es el favorito de los dioses. Por lo tanto, los arcos de triunfo, la idea de conquistar territorios lejanos, la idea de construir esta pirámide, por ejemplo, también va a ser parte de ese relato. Y ahí está el mausoleo de Augusto, que es su gran tumba, ¿ya? Y va a ser ya quien va a dividir las provincias romanas y quien, de alguna manera, vamos a ver cómo estas provincias van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Augusto va a ser sucedido por Tiberio, y efectivamente la época de Tiberio, en la época de Cristo, Cristo va a morir en la época de Tiberio. Tiberio también se va a construir una gran villa, principalmente en Capri. Le gustaba mucho la ubicación de la villa de Capri de Tiberio, es increíble. Le gustaba la Gruta Asurra, imagínense el palacio de Tiberio en Capri, y abajo bañándose en las grutas azules, una real maravilla. En su gobierno va a ser condenado Cristo. Eso, digamos, es lo más importante del emperador Tiberio. No voy a hablar de todos los emperadores, sí de algunos. Calígula, considerado el emperador loco, y básicamente hoy día sabemos que tal vez era menos terrible de lo que a Calígula se ha mostrado, pero tras Calígula va a ascender Claudio. Claudio ya va a iniciar la conquista de Britania y por lo tanto va a extender el imperio a otros territorios, ¿ya? Y aquí vemos a Claudio como emperador. Y tras Claudio va a venir Nerón, ¿ya? Nerón sí va a ser quien va a, básicamente, podríamos decir, va a presenciar y probablemente protagonizar el incendio de Roma. Nosotros tenemos en la cabeza a Nerón, a Peter Ustinov, en Quo Vadis, tocando la lira en el Coliseo, mientras se quema Roma. Y entendamos que eso es una gran falsedad, porque para la época de Nerón no existía ni siquiera el Coliseo. Lo que sí es verdad es que en la época de Nerón, Nerón va a culpar a los cristianos digamos, del incendio de Roma, y va a tener una persecución parcial de los cristianos circunscrita a la ciudad de Roma. Pero justamente en su gobierno, los dos líderes y los dos próceres de la iglesia cristiana, Pedro y Pablo, van a ser ejecutados en Roma. Entonces, efectivamente, durante este periodo, Pedro, el fundador de la iglesia, la piedra en la cual se había establecido la iglesia, y Pablo de Tarso, quien le había cambiado el pelo a la iglesia, tanto cuantitativa como cualitativamente, van a morir en Roma. Pedro va a morir a las afueras, crucificado, y la tradición dice que él habría dicho que no podía morir como el Señor, y por lo tanto los romanos lo habrían crucificado al revés, de cabeza. Y por otra parte, a las afueras del muro, entendamos que Roma se entendía intralemuro y extralemuro, y hasta el día de hoy se entiende así. Extralemuro va a ser decapitado, y la cabeza de Pablo, según la tradición, va a dar 3 botes y van a surgir las 3 fontanas, en el lugar donde está, en el fondo, la iglesia de San Pablo, extralemuro. Y el cristianismo va a meterse dentro del imperio como un veneno por las venas del imperio, en forma subterránea, una religión que va a estar prohibida, y va a estar prohibida no porque los romanos quisieran prohibirla, sino que los romanos estaban dispuestos a aceptar cualquier religión. El gran problema es que los cristianos no aceptaban que su religión, su Dios, que era el único Dios, conviviese con los otros dioses, y por lo tanto no aceptaba estar en el panteón. Por lo tanto, los cristianos van a enterrar a sus muertos y van a hacer los oficios, en el fondo público, en secreto. Y aquí surge el primer arte cristiano que aparece en las catacumbas. De hecho, el primer arte cristiano es un arte bien particular, porque es un Cristo romanizado, es un Cristo sin barba, es un Cristo afeitado. Los romanos se afeitaban,
y evidentemente la visión del Cristo, que además es un Cristo que es un buen pastor, siempre representado sin barba y con las ovejas. Es el concepto del buen pastor que se va a mantener en la iconografía cristiana hasta el encuentro de, digamos, del velo y digamos, del síndone, cuando efectivamente aparece la figura barbuda y de ahí en adelante Cristo se convierte icónicamente en barbudo. En la época de Nerón, Nerón también construye su gran palacio y se va a hacer este gran palacio que se llama la Domus Aurea. La Domus Aurea era probablemente la construcción más importante de Roma. De la Domus Aurea quedan cosas, pero no existe hoy día la Domus Aurea tal cual como era. Es más, en la Domus Aurea, Nerón habría hecho construir un gran coloso, ¿ya? Y precisamente la Domus Aurea y el coloso estaban ubicadas donde hoy día está el Coliseo. Y por eso el Coliseo se llama Coliseo, porque en verdad es el Teatro Flavio, ¿ya? Pero comprendamos que aquí Nerón se va a construir una casa fabulosa, o sea, ahí está el Coliseo, esta era la Domus Aurea, y es más, llegaban por embarcaciones, o sea, podría tener una cosa increíble. Pero al lado del Coliseo, en la parte de la colina donde está San Pietro in Vincoli, está la entrada de la Domus Aurea, que también es un lugar que se puede visitar, pero que hay que pedir hora específica para poder verla, y hoy día se visitan partes de esta Domus Aurea que se mantuvieron, a pesar de que políticamente los emperadores que vienen después quisieron eliminar a Nerón, y por eso mismo eliminar la Domus Aurea, pero todavía se ve la arquitectura, la ingeniería, la cúpula como concepto. ¿Ya? Y hay pedazos de la Domus Aurea que están repartidas en distintas partes de este sector y que muestran un poco esa grandeza, esa locura, o más bien, tal vez, esa genialidad. Después de los Julio van a venir los Flavios, y aquí los Flavios lo más importante es que van a ser grandes conquistadores, ¿ya? Y efectivamente Vespasiano va a conquistar grandes territorios, y vamos a ver cómo se van a iniciar ya desde la época de Claudio, se inicia la conquista, pero van a ser precisamente los, digamos, esta dinastía Flavia la que va a avanzar en la conquista de Britania. Y en este periodo sí, se va a construir el Coliseo, el Teatro Flavio, como se denomina, en el lugar donde estaba el gran coloso de Nerón. ¿Ya? Así que el Coliseo está todavía ahí, se ha convertido en el ícono de lo que era Roma. Entendamos que como vestigio, después de la caída de Roma, fue usado todo su mármol y bastante despojado y ha sido bastante rehecho. ¿Ya? Pero a pesar de eso, esta ruina magnífica atrae la atención de todos. Y es una ruina, porque habría sido así. O sea, prácticamente como los estadios más modernos que vemos hoy día. Incluso habría tenido techo, techumbre que se le habría puesto digamos, y sacado. Y además los romanos, las fuentes hablan de incluso recreaciones hasta de batallas navales, ya que se hacían en estos recintos. Así que es bastante impresionante. Todos los emperadores, y específicamente aquí los Flavios, van a hablar de sus conquistas, y por lo tanto vamos a ver cómo, de alguna manera, los pilares que van contando las batallas, uno va viendo la batalla y va leyendo la batalla en imágenes, y los arcos de triunfo. Este es el arco de Tito, que conmemora el triunfo de Tito sobre los judíos. Y evidentemente aquí vemos en el arco de Tito que lo que venció Tito y se lleva en las manos las llaves de Israel. Ya, posterior a la muerte de Cristo, efectivamente Israel se va digamos, los hebreos se van a rebelar, se van a amotinar en un lugar que se llama Masada, y los romanos los van a diezmar, y de hecho de ahí va a venir la historia de la expulsión de lo que es Palestina, y lo que la creación de la diáspora. ¿Ya? Entonces aquí está Tito, pintado por Alma Tadema, y aquí vemos también, sabemos que es Tito porque ahí están las llaves de Israel, que efectivamente muestran este triunfo. Y evidentemente se van a establecer las provincias romanas, ya no con acuerdo, porque entendamos que antes de esto habían reyes hebreos, en el fondo, como Herodes, ¿no es cierto?, sino que ahora son provincias romanas establecidas. Entonces, el Imperio Romano se va a extender en este periodo, y este es el periodo además donde se produce la explosión del Vesubio. Posteriormente tenemos la dinastía Antonina, que también van a continuar con los triunfos. Aquí está la columna de Trajano, y en este periodo se va a extender hacia lo que es Dacia. Ya se van a incorporar nuevas regiones, en el fondo hacia el oriente, dentro del imperio. Y por eso el imperio en este periodo va a alcanzar su máxima, en el fondo, extensión bajo el gobierno de Trajano. Esta es la mayor extensión del imperio, que lo que le faltaba era hacia el oriente. Y evidentemente que es un imperio, como ya lo vimos, conectado,
ya por los caminos. Y vamos a ver también que en este periodo los arcos de los triunfos y las incorporaciones de los distintos lugares van a tener en el fondo un emblema. Trajano además va a construir el mercado ya en este periodo. Y va a ser Adriano el que, al llegar a la máxima extensión del imperio, por primera vez va a establecer límites del imperio. ¿Ya? Y Adriano va a construir un gran muro entre Inglaterra y Escocia, que es conocido como el Muro de Adriano. Hasta aquí llega el imperio. El imperio tiene límites. Antes de eso el imperio no tenía límites, y por lo tanto la ambición de conquistar más siempre estaba presente. Adriano va también a completar o a remodelar, va a restaurar el panteón de Agripa. Y también se va a construir su gran villa, la Villa Adriana. Este es uno de los lugares que vale la pena visitar, a las afueras de Roma. Está esta gran villa, que obviamente es vestigio, pero es un vestigio magnífico de un lugar que tiene que haber sido definitivamente espléndido. El gobierno de Adriano va a ser tal vez el último gran gobierno, en el que además él también se va a construir su mausoleo, que va a ser más importante incluso que el del propio Augusto, la Mole Adrianorum, que posteriormente hoy día es el Castello Sant'Angelo. ¿Ya? Pero efectivamente vamos a ver cómo se va a crear este concepto del límite, del limes del imperio. ¿Ya? Antonino Pío va a ser el último, y yo lo pongo solamente para mostrar que a mi juicio era el emperador más buen mozo. Yo la verdad es que siempre que me lo encuentro me saco fotos, como comilla, mi pololo de los emperadores romanos. ¿Ya? Antonino Pío además construye este imperio Faustina, digamos, este templo Faustina, de Antonino y Faustina en el Foro Romano, que es uno de los vestigios que queda, que además es digamos, de templo, aunque se convirtió en iglesia posterior, es uno de los templos más completos de lo que es el Foro mismo. Y Marco Aurelio va a ser este gran emperador, podríamos decir, filósofo. ¿Ya? Y aquí vemos el arco de Marco Aurelio en Trípoli. Tras eso ya va a venir un poco más la decadencia, la dinastía Severa va a ser la última considerada grande. Aquí está el arco de triunfo severo, y vamos a ver que Caracalla sí es importante, porque Caracalla va a culminar con esta idea de integración. No solo los esclavos pueden dejar de serlo y pueden integrarse, sino que Caracalla va a dar definitivamente la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. ¿Ya? Los romanos van a integrar a través de los caminos, a través de las ciudades y posteriormente con Caracalla a través de la ciudadanía. Estas son las termas de Caracalla en Roma, que habrían sido así. O sea, imagínense lo que era esto, de haber sido realmente impresionante. Y la ciudadanía romana, el legado tal vez más importante de Caracalla. ¿Ya? Entonces, Caracalla, una ciudad, en el fondo Roma, una ciudad universal. ¿Ya? Esta idea de la ciudadanía. Tras esto van a venir emperadores menores y el declive, que ya parte con Diocleciano. Pero Diocleciano, sabiendo que está en el declive, va a intentar todavía ser como los emperadores anteriores. Va a intentar establecer triunfos y arcos de triunfo. Va a intentar, de alguna manera, construir su propio palacio en Croacia, en la ciudad de Split. Se va a mandar un palacio increíble, que habría sido así, que además se llegaba por el mar, y que todavía quedan vestigios de lo que era su palacio, y posteriormente también las termas de Diocleciano. Así que en Croacia nos encontramos con estas termas, increíbles todavía como lugar, y que de hecho se han mantenido porque después se convirtieron en iglesia. Por eso en el fondo las termas de Diocleciano están tan perfectas. Va a ser Diocleciano, sí, el que va a comenzar con las persecuciones contra los romanos en todo el imperio. Y efectivamente este es el momento en que nos encontramos con los espectáculos públicos, que siempre estuvieron, con respecto a la muerte de los romanos, digamos, de los cristianos en las arenas. Ya esa idea que la tenemos tan latente en Quo Vadis. Los cristianos van a ser perseguidos, primero literariamente, después parcialmente, y finalmente con Diocleciano, con persecuciones generales. ¿Ya? Y va a ser finalmente Constantino el que va a darle libertad a los cristianos, que teniendo una madre que ya era cristiana, que rezaba por él, se va a encomendar al emblema de la religión de su madre para una batalla, y finalmente eso le va a significar que va a darle libertad a los cristianos. Va a ver que los cristianos tienen más futuro político para el imperio, y por lo tanto él va a llamar a lo que va a ser el concilio de Nicea, para que los cristianos se pongan de acuerdo, porque los cristianos se peleaban entre ellos, unos creían que Cristo era solo hombre, otros que solo realmente Dios, y los va a hacer ponerse de acuerdo, y en su lecho de muerte va a morir cristiano. Va a ser Constantino el que va a fundar la famosa y hoy día tan
emblemática y vigente iglesia de Santa Sofía, que hoy día está nuevamente a punto de convertirse otra vez en mezquita y que ha tenido a la opinión pública un poco ha pasado desapercibido con toda esta pandemia, pero efectivamente este es un lugar esencial para el concepto de la cristiandad. Constantino además va a construir la Basílica de San Pedro, la original. Esta era la Basílica de San Pedro, que era una basílica románica, que va a ser la sede de la cristiandad hasta el proyecto de Julio II, ¿no es cierto?, que va a ser durante la época renacentista. Y va a convocar al concilio de Nicea para que los cristianos se pongan de acuerdo, y aquí va a surgir lo que es el credo niceano. Entonces, de ahí en adelante los cristianos van a tener un estatus político diferente, van a salir y van a poder libremente ejercer su religión y van a empezar a extender sus alas. Y por lo tanto va a ser Teodosio el que le va a dar, en el fondo va a nombrar al cristianismo la religión oficial del imperio. El propio Gibbon dice que el cristianismo entró en las venas de Roma y empezó a socavarlo por dentro. Roma perdió su identidad, Roma perdió sus valores y abrazó, podríamos decir, una religión exógena. Además, por el fin de administrar mejor el imperio, van a dividir el imperio, y al dividir el imperio, cada una de las partes van a competir con el emperador, cuál emperador es más importante. Y esa misma competencia va a ser la que va a ir mermando a Roma. Vamos a ver que líderes dentro del cristianismo, como San Ambrosio de Milán, van a ser clave para la conversión, entre otros, de San Agustín, y la creación de una teología cristiana todavía dentro del imperio va a ir socavando aún más. De Teodosio quedan los muros de Estambul, que los va a construir en este periodo, y efectivamente él se va a instalar en el Imperio de Oriente, y esto va a marcar una diferencia entre el Oriente y el Occidente. O sea, Teodosio va a ser el último que va a intentar un renacer. Y desde ahí va a venir la decadencia, la división, y finalmente el último emperador, que era un niño, Rómulo Augusto, va a ser usurpado finalmente, o más bien invadido por lo que faltaba. Según Gibbon, que para que una cultura caiga se necesita también la combinación, y esto también lo va a decir Arnold Toynbee posteriormente, la combinación de un proletariado interno que lo va a entender Toynbee como el cristianismo, y un proletariado externo que cae sobre el imperio, que esto van a ser los germanos. Pueblos germanos van a caer sobre Roma y se va a producir este declinar y el fin del imperio romano, ojo, de Occidente, porque el imperio romano de Oriente va a seguir existiendo hasta 1453. Así que en el 476 va a caer la mitad del imperio, pero se va a mantener lo que va a ser el imperio de Oriente. Sobre eso es lo que escribe Gibbon, cómo se construye esta Roma y cómo esta Roma declina y finalmente muere. ¿Qué recomiendo yo de lectura? Bueno, hay muchas cosas. Gibbon, sin duda, es una fuente esencial, pero hay que decir, como estudiante de historia que tuvimos que leer a Gibbon, que entretenido no es, ¿ya? Hay cosas mucho más entretenidas para leer, ¿ya? Del Imperio Romano se ha escrito muchísimo, en castellano hay algunas cosas, uno que está súper de moda hoy día es de Peter Heider, ¿ya? Pero no solamente él, aquí vemos, yo estoy poniendo una serie, digamos, después le puedo también, si alguien lo quiere, le puedo mandar la presentación en PDF, no tengo problema, pero yo voy a recomendar dos autores, particularmente para detenerme. Uno es Tom Holland, que ha escrito varias cosas que han sido muy acertadas. Uno es, el más famoso es este Rubicón, auge y caída de la República Romana, que evidentemente es un momento particular, pero es un libro que ha ganado un montón de premios y ha sido muy entretenido. Y este dominio, este concepto de la creación de la mentalidad moderna, este concepto del imperio que se impone, por lo tanto, es una columna romana que se enfrenta al edificio más grande de Londres, que se llama el The Shard, ¿ya? Entonces muestra esta idea de lo romano, del dominio y del imperio. La que más me gusta a mí, y que yo me declaro su fan, y que no voy a descansar hasta lograr traerla a Chile, ojalá, a lo mejor la podemos conseguir por Zoom, podría ser por último, ya, a la Mary Beard. Mary Beard es profesora en la Universidad de Cambridge,
es extraordinaria, y este libro, el SPQR, es para aplaudirlo de pie. O sea, realmente extraordinario. Yo me leí el SPQR y me bajó nuevamente el amor por Roma, y tengo que decir que es un amor heredado, porque yo efectivamente podría decir mi amor es mucho más hacia el mundo cristiano occidental. Me encanta el mundo medieval, trabajo principalmente Inglaterra victoriana y el siglo XX, por supuesto, y hasta el hoy día. Pero Roma es un amor heredado porque mi hermana era romanista, era profesora de Derecho Romano y amante profunda de Roma, y siempre hablaba con un amor infinito. Ella además era exalumna de Cambridge y por lo tanto la Mary Bird sería su gran pasión. No solo me leí el SPQR, les recomiendo todos los libros porque ella escribe muy entretenido, pero además si no quieren leer, pueden ver los documentales. ¿Ya? Este Ultimate Throne, Empire Without Limits, es increíble, pero no solamente ese, sino que hay otro que se llama Meet the Roman, ¿ya? Que es este, Meet the Roman, que es increíble, pero tiene de Calígula, tiene de Pompeya, y ella se mete en esta cosa de la vida privada de un modo tan magistral que yo cuando hice el documental, lo único que quería era ser como ella. O sea, realmente extraordinario, la aplaudo de pie y la admiro profundamente. Películas, montones, ¿ya? Desde las películas de los años 50, que hay muchas muy buenas, la serie extraordinaria, que además está en iTunes, yo crecí viendo Yo Claudio y amo esta serie, independiente que es antigua, de la década del 70, es extraordinaria. Si quieren algo más moderno, esta serie del 2005 de HBO, Roma, es extraordinaria. Tiene 2 temporadas, porque desgraciadamente no pudieron hacer la tercera, porque ellos usaban los estudios de Cinecittà, y esos estudios se quemaron. ¿Ya? Hay otros que han aparecido en Netflix, está este Roman Empire, este otro que se llama Empire, que es una hecha por la BBC, donde además Augusto es nada más y nada menos que el chileno Santiago Cabrera, pero es mala, esta es bien mala, y esta también. ¿Ya? Y para qué decir las de Espartaco, que no es que sean malas, son malas, pero entretenidas para un rato. ¿Ya? Entonces, hay mucho de Roma. Si esto les generó algo, partan por la serie de Roma del 2005 porque se van a entretener cantidad. Así que aquí dejo y acuérdense que vamos a tener nuestras trivias y además de las trivias son importantes para que las contesten y se ganen premios, porque hoy día que estamos en cuarentena, lo más emocionante que nos pasa es cuando llegan los delivery y tocan el timbre, pero además si esos delivery son regalos, más emocionantes todavía. Así que pueden recibir café exquisito o tacita, queso los tilos, chocolates mulí, alcohol gel, siempre tan bienvenido Elite en sus casas, y las sorpresas que va a tener el Banco Vice y HBT. Voy a dejar de compartir para poder abrir los micrófonos. Espero no haberlos aburrido. Largo, pero no era menor el tema. El que quiera hablar puede abrir su micrófono o puede escribir por el chat. Hay. Sí, esencialmente la misma estructura hasta hoy en los caminos. Sí, los romanos ya la habían Fantástico, pensado. muchas gracias. Qué bueno Fantástico. que les gustó. Qué bueno que les gustó. Voy a ir por el chat. ¿Les gustó la fotografía? Sí, la fotografía es un trabajo que uno se demora cantidad, porque sobre todo para estos periodos antiguos no es tan fácil buscar. Bueno, cuando uno ha tenido la suerte también de saber qué es lo que busca, es más fácil, pero no es fácil, sobre todo en las épocas más antiguas, de poder ilustrar. Así que qué bueno que les gustó porque tiene muchas horas, hombre, eso de recopilar las fotografías. La bibliografía expuesta, qué bueno que les gustó. Quédense con la Mary Bird como idea, porque con eso tienen plato seguro, sandía calá inmediato. Buen resumen, demasiado seca, gracias, qué bueno que les gustó. Gracias, el Maca, por la organización. No soy, pero fui invitado por una socia. Sí, bueno, hay muchos que no son socios y ya estábamos abiertos también a invitar a la comunidad del country en su totalidad, pero también a los amigos que son amigos de los socios, podían hoy día entrar, y para la próxima también le pueden decir a sus amigos, no hay problema. Esta es una instancia de reunión para que nos encontremos en el country. El country es un lugar que siempre ha congregado a los socios y a los amigos de los socios, así que los amigos de los socios son bienvenidos, ¿no es cierto, Maquita? Absolutamente. Amigos y familiares de socios siempre bienvenidos para las charlas culturales. Sí. Qué bueno que les gustó, aquí puras felicitaciones, qué bueno que les gustó. Me siento muy contenta, porque además tengo que decirles que para mí hacer Roma me emociona mucho, porque cuando yo les cuento que mi hermana era una romanista, mi hermana murió hace ya casi 7 años, y efectivamente cuando hago Roma,
siento que estoy en sus temas, entonces la siento tan presente que me emociona. Ay, qué bueno, a todos les gustó. No sé si hay alguna pregunta, Maca, que tú quieras aquí, estoy mirando el chat. Exquisito el sándwich del Capitán Cook del country, ¿viste? Están felicitando el country. Si quieren probar el Capitán Cook, pueden pedir delivery para sus casas. Muy importante, sí, el delivery. La otra cosa importante, para que antes que se vayan todos, no se olviden de contestar la encuesta que mandamos, que es la forma que tenemos para comunicarnos con ustedes. Si ustedes contestan esa encuesta, de mejor manera vamos a llegar a todos ustedes. Así que, por favor, contéstenla. Es importante. Prueben el delivery, que está increíble. Yo ya soy adicta. La Maida también me ha confesado que ha probado algunas cosas. Y tengo algunos socios regalones. Ahí veo a la Vivi, que dice que también ha pedido. Así que, por favor, no dejen de llevar el sabor del country a sus casas, además decírselo. Y aproximadamente de aquí a un mes tendremos nuevamente otra charla cultural. Vamos a ver si agarramos a la Maida, porque ustedes saben que ella es una rockstar y que conseguir un espacio en su agenda no es fácil. Para el country siempre hay tiempo, para el country siempre hay tiempo. Pero sí, es verdad. El sistema tiene un defecto serio y grave. Un mes entre una charla y otra es mucho. Ah, toda la razón, Eric. Pero pueden meterse a la red cultural, donde tenemos charlas todas las semanas, y cada cierto tiempo, una vez al mes, vamos a tener este regalo que es del country, donde además con la Maca elegimos la sandía escalada, que ya hemos probado en la red, y que por lo tanto yo justo había hecho recién el Imperio Romano, yo no lo había preparado nunca como una charla, y cuando terminamos Miguel Ángel la vez anterior, yo le dije, vamos con el Imperio Romano, porque lo pasé inolvidable. Y además a mí me pasa que uno es como golosa, entonces yo me pongo a leer, y me pongo a leer más, y es más, mi marido me reclamaba, me decía, ya seguís con esto, porque efectivamente cuando uno entra en un tema nuevo para prepararlo, después dice César Augusto, que esa es una charla que también es muy buena, porque efectivamente es el periodo, y además se me abrieron mucho los ojos de lo que es esta relación de la política con el arte, y cómo, es más, en una charla, ahora estoy preparando Christopher Wren, que es un inglés importante, así que alguna vez lo haremos en el country, pero cómo de alguna manera el arte está al servicio de la política, y cómo se ha usado políticamente, y cómo los políticos cometieron el error de pensar que aquí era solamente, en el fondo, tener números del PIB, y no abrazaron las humanidades, las dejaron de lado, y por eso la ideología se fue metiendo y estamos donde estamos. Así que necesitamos más humanistas de nuevo, ya necesitamos Virgilios que estén con las ideas. ¿Ya? Ahí César Encina están tirando por el chat que hagas Leonardo da Vinci. O sea, claramente... Me encantaba Leonardo, lo amo, lo he hecho hartas veces, y de verdad me impresiona cada vez que lo hago, le encuentro cosas nuevas, y realmente lo admiro profundamente, así que cuando me muera lo voy a ir a saludar y le voy a decir, maestro, chapó. Muchísimas gracias, Maida. Tengo que pasar el aviso de que la trivia va mañana, va por mail, para que ustedes la contesten por mail. De ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo manual de ir contando, de ahí sorteamos. Y vienen muchos premios, porque como vieron al principio, la Maida se demoró un rato en empezar la charla, solo nombrando los auspiciadores. Así que, miren, por favor, atentos, ¿alguien lo quiere? Lindo. Sí, las tacitas de tu café. ¿Ves que nos podemos sentir como en un café tomando un ristretto? Total italiano. De hecho, el café viene en un embarque italiano que creo que llegó hace como 2 semanas, y estaba, pero por olor a Italia. Así es que mañana atentos a la trivia que la Maida nos va a mandar ahora. Termina, le deja de grabar, saca el play rec de la grabadora. De hecho, voy a sacar el y nos manda la trivia para que mañana